Saludos a cada uno, por favor, tomar en cuenta de que en estos momentos debemos de tener en mano lo relativo a nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. En este momento vamos a iniciar a conversar, a desarrollar el tema relativo a las excepciones, pero específicamente a las excepciones previas. Tenemos que considerar efectivamente que dentro de un proceso debe existir diversidad de situaciones y eventualidades dentro de este proceso. Dentro de ellos están las excepciones. Dichas excepciones en alguna clasificación pues se genera lo relativo a las excepciones previas, excepciones perentorias que señala nuestra legislación procesal civil y mercantil del Decreto Ley 107, así también determinan algunas otras que por el momento de la interposición va a ser denominadas como privilegiadas, que pueden interponerse en cualquier momento del proceso, ya sea como excepción previa u excepción perentoria. En ese sentido, pues obviamente tenemos que determinar qué son las excepciones previas. Las excepciones previas, en primer lugar, deben generarse a partir de su concepción procesal vigente, los cuales no es para entorpecer las resultas del proceso, no debe considerarse para retractar el proceso, no debe entenderse para, en este caso, entorpecer el proceso. Más bien, las excepciones previas deben entenderse efectivamente de la forma de cómo se puede depurar el proceso. Y dicho proceso, obviamente basado en el principio de legalidad, debe llenar todos los cánones y los requisitos formales para desarrollar. Y en este caso, las excepciones previas es la primer forma de depurar el desarrollo de un proceso y más allá de un debido proceso. En esta consideración, pues efectivamente tenemos en el Código Procesal Civil y Mercantil, en su artículo efectivamente 116, lo relacionado a las excepciones previas. Pues efectivamente se le denomina excepción previa de esa naturaleza o esa significación en su concepto previo, porque estas circunstancias, estas excepciones deben ventilarse previo al desarrollo posterior del proceso mismo. En esas consideraciones no es posible continuar o iniciar el desarrollo de un debido proceso civil y mercantil, en este caso los procesos de conocimiento como el juicio ordinario, sin antes resolver estos extremos como excepciones previas. Y es precisamente estas excepciones previas en el cual determina en su artículo 116 lo relacionado a la incompetencia. Existen dos momentos específicos del planteamiento de la incompetencia. En primer lugar, voy a comentarles en lo referido a la admisibilidad de la demanda. Y esa admisibilidad de la demanda en la presentación de la demanda de la parte actora debe generarse a partir de los lineamientos estipulados en el artículo 61, 106 y 107, de los cuales van a marginar los parámetros relacionados para que tengamos efectivamente el contenido directo y eficaz de un escrito inicial. En este caso, como al ser un proceso de conocimiento, le vamos a denominar hacer un proceso de conocimiento le vamos a considerar una demanda. Y es por ello que efectivamente existe en la admisibilidad de la demanda que la parte actora, al llenar los requisitos estipulados en el artículo 61, 106 y 107, debe considerar efectivamente en esas tres estipulaciones de la admisibilidad de la demanda. En primer lugar, pues obviamente va a ser la incompetencia de oficio, en materia de que si un órgano jurisdiccional, en este caso de paz o de primera instancia en materia civil y mercantil, va a entrar a conocer
lo relativo a un proceso de conocimiento, en este caso un juicio ordinario, debe estipular si la competencia, si la jurisdicción emanada de las directrices de la Corte Suprema de Justicia y en la delimitación de cada una de sus competencias es oportuna y efectiva de conocer por territorio, por materia, por cuantía, pues y por grado, efectivamente va a ser una delimitación de una incompetencia que se puede considerar como una incompetencia de oficio. En este caso, cuando la persona quien está actuando, o las partes, en este caso que están actuando en su calidad de parte actora, van a generar efectivamente esa posibilidad de accionar el órgano jurisdiccional. Y es este órgano jurisdiccional efectivamente quien debe verificar y establecer efectivamente si se tiene la competencia de oficio para actuar a este requerimiento de parte de conformidad con el principio dispositivo de estos principios procesales muy específicos y muy especiales y fundantes de todo proceso civil y mercantil. En ese sentido, la primera incompetencia, más allá del artículo 116, es la incompetencia que puede generarse, en este caso, de la admisibilidad de la demanda. Si un órgano jurisdiccional no es competente para actuar de un territorio, de una materia o de una cuantía estipulada, debe de oficio el órgano jurisdiccional a través de su superior, en este caso de quien dirige la jurisdicción y la competencia en un órgano jurisdiccional que es el juez de instancia o de paz, debe promover y provocar la incompetencia a través de un rechazo. Y es por ello que tenemos las tres modalidades, ¿verdad? El rechazo puede darse porque no cumple con los requisitos del artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, como también el rechazo puede darse de la forma de que un órgano jurisdiccional se considere incompetente para entrar a conocer una materia estipulada, pues que no es de su competencia, como el caso incompetencia por materia, incompetencia por territorio, incompetencia por grado, incompetencia por cuantía. Entonces, en esa consideración es la primera excepción previa de oficio, también denominada incompetencia, solo que esta no es solicitada y requerida de instancia de parte, más bien es de oficio que el órgano jurisdiccional, aplicando el principio del nubet iuris curiae, en este caso que el juez conoce el derecho y el juez debe establecer los parámetros de su competencia. Entonces, en esas circunstancias, pues obviamente tenemos a una excepción previa, considerarla desde ese punto de vista como una excepción previa de oficio. Si bien es cierto, pues esta no puede generarse y en su momento procesal oportuno el juez, el órgano jurisdiccional, quien admitió para su trámite en ese sentido la demanda para entrar a conocer, pues efectivamente en la utilización de un derecho de defensa que le asiste a todo aquel que litiga, a toda parte procesal, pues efectivamente de conformidad con el artículo 116 es oportuno plantear la incompetencia. La incompetencia por algún motivo de cuantía, de materia, de territorio o de grado. En ese sentido, pues efectivamente, si a nuestra consideración como parte demandada consideramos que el órgano jurisdiccional que nos está realizando la notificación de la demanda y el efectivo emplazamiento, pues debemos de hacer uso de nuestro derecho de defensa en un juicio ordinario, si estamos trabajando en un proceso de conocimiento, dentro del primero al sexto día, plantear esa excepción de incompetencia y argumentar los elementos considerativos y los elementos legales, el fundamento legal en el cual nos basamos para considerar un planteamiento de una excepción como incompetencia. Posteriormente también tenemos lo relativo a la litispendencia. O sea, efectivamente nos puede generar que la litispendencia se tiene como consideración que existe por un objeto, por las mismas partes procesales, existir una dualidad o multiplicidad de demandas. O sea que además de una demanda ya iniciada en su momento oportuno, existen una o más iniciadas por otras condiciones. Y efectivamente en la litispendencia no pueden existirse
pues dos procesos por un mismo objeto. Es por ello que efectivamente esta excepción previa determina que se debe privilegiar el proceso inicialmente o con mayor fecha de antigüedad, y debe declararse la litispendencia como excepción previa para los otros procesos iniciados posteriores, los cuales no tienen razón de ser porque ya existe el debido proceso, ya existe el derecho de defensa, ya existe el derecho que le asiste a cada una de las partes que litiga para pretender que a través de una sentencia le asista el derecho y la justicia como corresponde. Así también en el artículo 116 denominado demanda defectuosa. La ley es taxativa y determina los elementos de contenido, los elementos esenciales y fundamentales que debe tener un escrito inicial, y en el caso para procesos de conocimiento, ese escrito inicial se le denomina demanda. En esa consideración, el artículo 61 estipula lo relativo efectivamente a los contenidos que debe poseer y que debe integrarse un escrito inicial, en este caso una demanda. Más dentro de ese artículo 61, si podemos revisar y determinar, podemos ubicar que efectivamente no se ubica el apartado de prueba. Y es por ello que utilizamos el artículo en este caso, como procesos de conocimiento, utilizamos el artículo 106 y 107, que indica que quien debe presentar una demanda deberá probar y acompañar sus medios de prueba en que versa y en que fundamenta su derecho. Y efectivamente, en este caso, pues la demanda defectuosa determina que si hiciere falta alguno de los elementos estipulados en el artículo 61, 106 y 107, pues debe considerarse como demanda defectuosa, o sea, un defecto que la demanda pues pueda generarse en dos vías: un rechazo como un filtro esencial del órgano jurisdiccional, a lo cual determina en el proceso de admisibilidad del escrito inicial o la demanda entrar a conocer en el tiempo oportuno, y entrar a conocer dicho memorial o dicha demanda debe contar con dichos requisitos, y es efectivamente el órgano jurisdiccional el primer encargado de revisar esa demanda, y por lo cual está el proceso, las tres posibilidades de admisibilidad que se refieren. La primera, el rechazo. Si no cumple con los requisitos esenciales o fundamentales, debe rechazarse de plano esa demanda. Si cumple con algunos requisitos que considera el artículo 61, 106 y 107, debe darse la admisibilidad parcial, lo que en la práctica se denomina como, ¿sí? Se denomina como previo. El previo, que le denominan, en este caso que normalmente se comenta entre los que litigamos, me colocaron un previo, y ese colocarle un previo se denomina una admisibilidad parcial, que la parcialidad fue admitida y la parcialidad rechazada. En este caso debemos solventar los previos, en este caso la admisibilidad parcial, en los puntos y extremos que la resolución judicial nos indica, que previo a resolver que se especifique, que se determine, pues obviamente en este caso. Y ya cuando existe una admisibilidad total, o sea, una admisibilidad formal, se tiene entendido que llenan todas las características y todos los requisitos que la ley ha determinado. En esas consideraciones, pues tenemos amplia consideración de que primero el filtro es el filtro del órgano jurisdiccional, y si no se diera ese filtro, pues también tenemos la posibilidad de plantear una excepción previa de demanda defectuosa. También consideramos, en este caso, en el artículo 116, inciso cuarto, la falta de capacidad legal. Pues determinamos que la capacidad civil es la condicionante para realizar la capacidad procesal. La capacidad civil efectivamente es muy plena y en pleno, es muy plena en la forma de ejercicio y determinarla. La capacidad de goce, la capacidad relativa de algunos derechos y algunas posibilidades que tenemos previo a llegar a la capacidad de ejercicio, que es la mayoría de edad. De la misma forma, en el ámbito civil y mercantil tenemos la capacidad procesal, y es esta capacidad procesal la que tenemos predeterminada en el artículo 44 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y ese es en este artículo 44 del Código Procesal Civil y Mercantil que nos determina, ¿sí?,
ese desarrollo y esa facultad que tenemos de capacidad. ¿Y cómo vamos a comprobar la capacidad? A través de nuestro documento personal de identificación, y a falta de este documento personal de identificación, también podemos determinarlo con nuestro certificado de la partida de nacimiento, la cual van a determinar la edad o la condición cronológica en años que poseemos. Y en eso, pues definitivamente vamos a poseer esa capacidad civil que nos catapulta o que nos otorga la capacidad. Pues, si no se diera esa capacidad, si existiera dentro de un proceso un menor o una persona en su minoría de edad que no puede actuar a interpósita persona, estamos ante una excepción de falta de capacidad legal, porque no se tiene. Los menores de edad o los incapacitados deben actuar civilmente o en un proceso a través de sus representantes legales debidamente acreditados e inscritos en el registro correspondiente. Entonces, en este sentido, pues es una forma de defendernos ante las arbitrariedades que puedan generarse dentro de un proceso. En ese sentido, posteriormente, en el artículo 116 tenemos, inciso 5, falta de personalidad. Y es efectivamente esta falta de personalidad cuando indicamos que esa personalidad que nos otorga el Estado a través de esos derechos inertes como personas, pues debemos acreditarlos de una forma. Y lo acreditamos efectivamente a través de nuestro nombre. Y este nombre está compuesto por nombre propio o ordinariamente que se considera de piel, y los apellidos de nuestros padres, de papá y de mamá, apellidos de nuestros padres casados, unidos, madre soltera, de la institución que nos haya colocado el nombre y el apellido en su consideración. Entonces, efectivamente, cuando tenemos nuestra consideración, o sea, nuestra identidad, nuestra personalidad la acreditamos a través de nuestra forma de identificarnos, nuestro nombre, y es nuestro nombre el que debe estar inscrito. ¿Y cuál es nuestro nombre formal? Nuestro nombre formal es el nombre con el que estamos inscritos, nuestro nombre en el Registro Nacional de las Personas. En este caso, el Registro Nacional de Personas, a través de una certificación, nos extiende y nos da la credibilidad que somos quien decimos ser. En ese sentido, probamos con dichos extremos. Pero si la demanda está planteada en nuestra contra, con nombre distinto o con letras distintas a la que nosotros nos encontramos inscritos en el Registro Nacional de las Personas, no somos nosotros, no es a nuestra personalidad a la que le afecta, sino en este caso debemos plantear, por lo menos si alguien es Giovanni y le plantea la demanda a un nombre Giovanni, ¿sí? En ese sentido, pues de una letra puede sonar puede pronunciarse de la misma forma, pero no identifica a la misma persona, no es la personalidad de la misma persona, y por lo cual debemos plantear estos extremos. Posteriormente tenemos lo relativo a la falta de personería, y es efectivamente la falta de personería la que podemos considerar en esos extremos que debemos generar cada uno de nosotros nuestra posibilidad de tener en esa consideración esa personería. ¿Y cómo vamos a determinar esa personería? Efectivamente, cuando hablamos que por mí mismo no puedo representarme por dichas con diversas circunstancias, ya sea circunstancias de que no puedo ejercer mi propia representación en mi mayoría de edad por alguna imposibilidad, o sea, lo que en la doctrina se conoce como curatela, aquel que no pueda desarrollarse por sí mismo, ¿sí?, en su ejercicio, en sus derechos y en sus obligaciones, pues efectivamente va a tener la posibilidad de que alguien lo represente. O en el extremo primario, en el que podemos determinar de un menor de edad que no ha llegado a su mayoría de edad, efectivamente se va a generar a partir de esas condicionantes de que esta persona, de que este menor de edad va a tener la posibilidad de que se ejerza su derecho, ¿sí?, pero a través de un representante, a través de alguien que desarrolle la personería. Y es esta personería, obviamente, en las distintas formas de desarrollarlas. En este caso, si estamos como menores de edad, la va
quien va a ejercer la personería. Si es un menor de edad, pues obviamente en primer línea o primer grado tenemos a los padres. Son los padres de familia, papá y mamá, quienes van a ejercer la personería a través de la patria potestad. ¿Y qué es el documento de acreditación de la patria potestad? La partida de nacimiento, en donde acreditan que el menor es hijo. Es hijo. De que el menor es hijo de su papá y de su mamá. Entonces, en esas consideraciones, si no ejerce la patria potestad, lo que se genera en este caso, a falta de la patria potestad, consideramos la tutela. Y es efectivamente esta tutela la que, a falta de la patria potestad, la que va a dirigirse de quien tenga delegada, a quien tenga designada, ¿verdad? A quien en este caso se le va a discernir el cargo de tutor, sea tutor legal, tutor testamentario, tutor judicial y otro tipo de tutelas que se generan, tutela específica, tutela condicional y otras circunstancias, pero debe acreditarse a través de un documento, de un discernimiento de cargo. En este caso, si la tutela la otorga el juez, pues debe generarse a través de un discernimiento de cargo en una audiencia. ¿Y cómo vamos a comprobar o cómo vamos a acreditar esa tutela o cómo vamos a legitimar? A través de la certificación de ese discernimiento de cargo, el cual debe estar debidamente inscrito en el Registro Nacional de las Personas para ejercer una representación de este modo. En el caso de las personas pues mayores de edad que no se encuentren en condiciones de actuar por sí mismos, deben ser una representación ya sea por patria potestad o por tutela ampliada. En este caso es lo que se conoce como curatela. Y es efectivamente esta curatela la función que tiene de que un mayor de edad pueda ser representado, o sea, ejercerse una personería a través de quien pueda representarlo para sus actos procesales. Entonces, en esta consideración vamos a tener o vamos a poseer esas circunstancias para que estas circunstancias de la falta de personería va a tenerse esa representación no adecuada, pues obviamente que no ejerza en la forma correcta que la ley establece y que esté debidamente inscrita y legitimada, podemos tener una excepción de falta de personería. Posteriormente, el artículo 116, inciso 7, vamos a determinar lo concerniente a la falta de cumplimiento del plazo de la condición a que estuviera sujeta la obligación o el derecho que se haga valer. En esas consideraciones, pues efectivamente se tiene la circunstancia de tener efectivamente una posibilidad de que debe existir un negocio jurídico previo o debe existir un contrato previo. En este sentido, cuando hablamos de cumplimiento de plazo de condición, pues efectivamente si hablamos de plazo tiene que haber un instrumento público que determine el contenido de un plazo o de una condición dentro de un derecho de obligaciones. Estamos inmersos dentro del libro quinto del derecho de obligaciones del Código Civil. En este caso, que toda persona, el punto fundamental del derecho a obligaciones constitucionalmente, estamos inmersos en el artículo 5, la libertad de acción. Toda persona puede hacer lo que la ley no prohíbe. Y en este caso, dentro del tema de obligaciones, pues de contratar libremente, tenemos el pleno derecho de contratar libremente con todas las personas, siempre y cuando dentro de los cánones legales de 1251. Capacidad legal de quien declara su voluntad, consentimiento unánime que establezca vicio y el objeto lícito que enmarca esa libertad de acción que poseemos. Y en ese derecho de obligaciones vamos a pactar condiciones y vamos a pactar plazos, y dichos plazos se generan a partir de que cada sujeto con su voluntad generó, en este caso, la autonomía de su voluntad, y que la suma de estas dos autonomías en voluntad generan un contrato y que el contrato genera el principio pacta sunt servanda, que es el contrato es ley entre las partes, debe respetarse ese contrato.
Debe respetarse esos parámetros, para lo cual dichos contratos van a ser plenos de estricto cumplimiento, porque es ley. Es una ley individualizada, voluntaria, civil, en este caso, o mercantil en su caso. Entonces, en esas consideraciones, si un contrato indica que el cumplimiento de la obligación debe cumplirse a 12 meses o a 24 meses, no podemos considerar que se esté demandando cuando apenas, si es una obligación de 24 meses, a los 20 meses podemos demandar. De que si es posible que se le emita la demanda, sí se le va a emitir, pero es posible a través de una excepción previa que depura el proceso, que está lejos de poder ejecutar el contrato o la obligación en materia, no ejecutar, de hacer que se cumpla la obligación, que el plazo de la condición para el cumplimiento de la obligación, o sea que faltarían 4 meses, y esos 4 meses dan motivo para que se plantee, como indica el Código Procesal Civil y Mercantil en su artículo 116, inciso 7, esa falta de cumplimiento del plazo de la condición. En ese sentido, pues efectivamente tienen los parámetros del contrato, debe ser ley entre las partes. Si no ha vencido el contrato, no es posible iniciar un proceso para el cumplimiento del contrato. Posteriormente, la caducidad. La caducidad, determinamos que efectivamente caduca la acción, prescribe el derecho. En ese sentido, pues podemos determinar que la caducidad de la instancia se va a generar a partir de que dejemos de no realizar ningún tipo de acción procesal. Recordemos que el derecho civil es eminentemente a petición de parte o basado en el principio dispositivo, que son las partes procesales las que deben disponer de las etapas y procedimientos procesales. En ese sentido, pues la caducidad de la instancia pues determina que al ingresar o al conocer un órgano jurisdiccional, una instancia, o sea, el proceso, se genera la instancia, y al dejarlo varado en un término de 6 meses, pues sin realizar ninguna movilización, es posible promover la caducidad de la instancia. Y si fuese en segunda instancia, pues únicamente serían 3 meses. En esa consideración, si se ha dejado detenido o varado el proceso más de 6 meses, caducidad de la instancia en primera instancia. Si se ha dejado más allá de 3 meses un proceso varado en segunda instancia, caducidad en instancia en segunda instancia en esas consideraciones. Prescripción. Efectivamente, cuando hablamos de prescripción tenemos que retrotraernos al ámbito civil, y el ámbito civil nos determina que efectivamente puede considerarse la prescripción fuera de la vigencia. O sea, un derecho es generado o es creado o es otorgado a través de como derechos naturales, en el caso de la vida, derechos fundamentales, o como derechos y obligaciones generadas interpósita persona, o sea, de una persona a otra, o en un derecho bilateral. En ese sentido, a partir de generar, pues se le genera plazo o condición, y en este caso el plazo, la condición es la vigencia, la vida del derecho, pues es su vigencia. Y obviamente hay derechos imprescriptibles, como el caso de los alimentos, o algún otro derecho que podemos considerar que es perpetuo, como la cuestión de los derechos que sí prescriben. Y es efectivamente a esta condicionante, los derechos que sí prescriben, pues que tienen cierto plazo de vida, son aquellos a los que se genera la extinción de ese derecho, o sea, se extingue el derecho cuando se genera la prescripción, que ese derecho ya no es válido requerirlo, ni extrajudicialmente, ni requerirlo judicialmente. ¿De qué es posible requerirlo? Sí, sí puede llegarse a una conciliación, algún otro tipo de circunstancias, pero no es obligatorio de la parte deudora otorgar. De la misma forma, si ya prescribió el derecho que debió ser requerido en su momento oportuno, si sustantivo, en este caso en la vía adjetiva, si lo sustantivo ya prescribió, es objeto de una excepción previa de prescripción. Posteriormente, la cosa juzgada, pues efectivamente la cosa juzgada se determina que ya existió un proceso pleno, un debido proceso anterior de un mismo objeto, y que
y las mismas partes sobre las cuales versaron dicho proceso y para lo cual se otorgó una sentencia. Y es efectivamente que esta sentencia la que le da aquella sentencia que es firme para pendiente de ser ejecutoriada, aquella sentencia normal o ordinaria que está pendiente de recurso alguno. Se solventaron los recursos ordinarios, los extraordinarios como casación o las acciones de amparo, los procesos constitucionales de amparo o las garantías constitucionales de amparo, pues y retrotrajeron y no existe ningún recurso alguno, y se considera como sentencia firme. En esta sentencia firme debe ser pendiente ejecutada, o sea, debe ser ejecutoriada dicha sentencia. Y esta sentencia pasa en cosa juzgada, y es esa cosa juzgada que algo que ya fue juzgado no puede ser juzgado dos veces en un mismo proceso civil y mercantil. Posteriormente, la transacción, pues efectivamente la excepción previa como transacción puede determinarse que cuando existe una situación litigiosa, para solventar esa situación litigiosa, lo tratamos de promover o determinar un contrato. Sí, un contrato que es originado de situaciones litigiosas como es la transacción. Evitamos ir a la litis, evitamos ir al pleito, evitamos ir a los problemas legales o judiciales con un contrato. Y otorgamos un otorgamiento, en este caso de contrato de transacción que está estipulado en el libro quinto, ¿sí? De los contratos en particular, uno de los últimos contratos que aparece en el Código Procesal Civil y Mercantil, y a través de esa transacción solventamos la vía pues, litigiosa y nos regimos al contenido del contrato. Cuando ya exista un contrato y la persona, pues obviamente que otorgó el contrato no se considera apto para cumplir el contrato, pero ya lo otorgó y quisiera que por los medios judiciales se le resarciera o se le revocara dicho contrato, no es posible. No es posible toda vez que ya emitió su declaración de voluntad para transar, para emitir un contrato de transacción que pueda generar la liberatoria o que pueda sustituir la litis por un acuerdo y convenio entre las partes. Y por último, estimados amigos, efectivamente tenemos la excepción de arraigo, que indica si el demandante fuera extranjero o transeúnte, será también excepción previa a la de garantizar las sanciones legales, costas y daños y perjuicios. En este caso, la excepción de arraigo determina para si el demandante fuera extranjero, o sea, el demandante. Si la parte actora fuera demandante, en este caso como parte demandada o partes demandadas, podemos plantear la solicitud o la excepción de arraigo. En este sentido, la excepción de arraigo es indicarle o solicitarle al juez que en su calidad de ser extranjero, él debe de garantizar, pues efectivamente, las resultas del proceso. En este caso, las sanciones legales, costos, daños y perjuicios a través de una garantía. Pues efectivamente, para que él pueda tener su mandatario o interpósita persona personalmente realizar el proceso a través de mandatario judicial u otras sus situaciones, pero debe prestar garantía. Y la ley procesal civil y mercantil únicamente plantea dos posibilidades de excepciones. Si el demandante prueba que en el país de su nacionalidad no existen esas garantías a los guatemaltecos, allá nos vamos al derecho internacional, al Código Bustamante. Si el demandado fuere también extranjero transeúnte, ¿verdad? O sea, si ambos son extranjeros, tanto la parte actora como la parte demandada o transeúntes, no existe en este caso esta posibilidad de que se le genere. Entonces, en esas consideraciones, mis apreciables amigos, hemos tratado de desarrollar el contenido de las excepciones previas. Esas excepciones previas que son muy importantes dentro del ámbito procesal, pues obviamente cada una de las etapas y procedimientos procesales, en este caso en la materia civil y mercantil, son de suma importancia porque nos van a llevar más allá del conocimiento que tengamos, nos van a tener la base y nos van a ser de gran utilidad en la defensa de los derechos de las personas que requieren nuestros servicios profesionales. Y es por ello que efectivamente, contrario a la amplitud sustantiva del derecho civil y mercantil, pues en el derecho procesal y mercantil debemos enmarcarnos efectivamente en el derecho, el principio de legalidad, en este caso que la ley debe estipular los parámetros efectivamente para desarrollar cada una de las etapas y procedimientos. Así es que ha sido un gusto, compañeros, compartir por este medio y esta vía
este tema de excepciones previas. Espero que sea de su utilidad. Pues bendiciones a cada uno